Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 130 del presente año, formado por amparo en única instancia, promovido por Aura Leticia Teleguario Cincal en calidad de ministra de Trabajo y Previsión Social contra la Corte Suprema de Justicia. El señor secretario general de la Corte hará relación del acto reclamado, de las peticiones de fondo formuladas por la postulante y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el señor secretario. Gracias, señor presidente. En este amparo, la promotora de la acción señala como acto reclamado la omisión por parte de la Corte Suprema de Justicia en calificar la viabilidad de las diligencias de antejuicio en el expediente identificado con el número 441-2016, 1070-2016-00621 del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron contenidos en el escrito originario, la promotora de la acción solicita que, oportunamente, y al dictarse la sentencia que en derecho corresponde, con fundamento en esos argumentos, los medios de prueba ofrecidos y propuestos, las constancias procesales y las leyes aplicadas al presente proceso, se declare con lugar el presente proceso constitucional de amparo, con el objeto de que se restituyan las garantías constitucionales que se evidencian que fueron violadas. Que en consecuencia se deje sin materia las diligencias de antejuicio señaladas, toda vez que hubo omisión por parte de la Corte Suprema de Justicia en calificar la viabilidad de las referidas diligencias de antejuicio sin haberse calificado previamente si dicha denuncia de antejuicio era constitutiva de delito alguno, previa revisión, y si la denuncia era por razones espurias, políticas o ilegítimas. Que se hagan los pronunciamientos que en derecho correspondan, a efecto se restablezcan los derechos constitucionales que mediante el presente proceso de amparo se evidencia su vulneración. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia, en su calidad de tercero interesado y requiriente de la vista pública, José Gonzalo Verazo Díaz, representante común, quien actúa con el auxilio del abogado Joel Torres Orozco, quien queda en el uso de la palabra. Muy buen día, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Gracias, señor presidente. Quisiera hacer una relación rápida de los antecedentes que han motivado este amparo. Resulta que el 23 de noviembre del año 2016, los terceros interesados, mis patrocinados, presentaron una querella penal en contra de la señora ministra de Trabajo y en contra del presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en su calidad de presidente de la Junta Directiva, el licenciado Carlos Contreras Solórzano, estimando que se habían cometido los delitos de tráfico de influencias y adicionalmente para el caso específico de la señora ministra, el delito de incumplimiento de deberes. Me referiré a este primer caso. El delito de incumplimiento de deberes
se estimó que lo había cometido la señora ministra de Trabajo en virtud de no resolver en tiempo un recurso de revocatoria que había suspendido una resolución de la Dirección General de Trabajo que ordenaba suspender todas las inscripciones que en el registro público de sindicatos se habían hecho del Sindicato de Trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, derivado esto como en la parte ejecutiva de un juicio ordinario laboral que se había planteado y confirmado por la Sala Quinta de Trabajo y Previsión Social, la que había declarado en juicio ordinario la nulidad de las convocatorias que un comité de disciplina había realizado y que mediante esto habían sido expulsados del sindicato en forma ilegal los terceros interesados aquí presentes. Esta querella penal fue cursada justamente al Juzgado 10º de Instancia Penal de Delitos contra el Ambiente y se trasladó las diligencias pertinentes en contra de la señora ministra a la Corte Suprema de Justicia y en contra del licenciado Carlos Contreras Solórzano por no tener derecho ante juicio al Ministerio Público para su investigación. La Corte Suprema de Justicia, al hacer el estudio respectivo, determinó que había fundamento para remitir las actuaciones al Congreso de la República, a quien le compete resolver y tramitar el antejuicio al cual tiene derecho la señora ministra de Trabajo. En contra justamente de esta decisión de la Corte es que la señora ministra interpone, vale la pena acotar, interpone un primer amparo, casi con los mismos fundamentos del segundo amparo, pero este primer amparo no obtiene el resultado esperado por esta honorable Corte, quien no le otorga el amparo provisional. Casi un mes después presenta un segundo amparo en el cual modifica algunos argumentos, magnificando los perjuicios que supuestamente le ha causado la decisión de la Corte Suprema de Justicia y sorprende al Tribunal Constitucional, y en este segundo amparo, por los mismos argumentos, se le otorga el amparo provisional y por lo tanto se suspende el trámite que tenía ya en el Congreso de la República. Nosotros entendemos y casi nos hemos acostumbrado a la mora administrativa, casi lo hemos visto como algo normal, pero en el presente caso no existe una mora administrativa, sino un retardo malicioso de la señora ministra por no resolver, de conformidad con lo que establece el artículo 275 del Código de Trabajo, un recurso de revocatoria que debe resolverse dentro del improrrogable término de 8 días. Y pasados 6 meses, desde el 22 de junio del 2016 que se había interpuesto el recurso de revocatoria hasta el 23 de noviembre del año 2016, en el cual se presenta la querella penal en su contra por el delito de incumplimiento de deberes, no se había resuelto dicho recurso. Y esto consideramos que ya no es una mora administrativa, sino un retardo malicioso. Y decimos que es un retardo malicioso porque esto está motivado por el tráfico de influencias que el señor presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ha ejercido no solo sobre la señora ministra de Trabajo, sino sobre algunos otros funcionarios del Ministerio de Trabajo. ¿Con qué objetivo? Actualmente, desde el año pasado se discute la negociación de un nuevo pacto colectivo de condiciones de trabajo entre el Sindicato de Trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el instituto como institución, que lo debe aprobar la Junta Directiva. Pero al presidente de la Junta Directiva del INS, quien está denunciado en esta querella penal, le conviene, digamos, entre comillas, negociar, porque ya lo hizo debajo de la mesa, negociar el nuevo pacto colectivo con los directivos del sindicato actual, que están ejerciendo sus cargos ilegalmente,
porque desde el 22 de noviembre se ordenó por la Dirección General de Trabajo que se cancelaran todas las inscripciones que se habían hecho del sindicato, incluyendo los actuales, por haberse declarado nulas las convocatorias que generaron esto, como ya indiqué antes, en el Juzgado Tercero de Trabajo, en un juicio ordinario que fue confirmado por la sala respectiva. Pero adicionalmente, al presidente de la Junta Directiva no le conviene que los terceros interesados deban regresar a dirigir el sindicato, porque fueron ellos quienes denunciaron originalmente todas las anomalías que se habían cometido cuando el señor presidente de la Junta Directiva en este momento era ministro de Trabajo y en ese entonces el presidente de la Junta Directiva era el licenciado Juan de Dios Rodríguez, que actualmente también hay una querella planteada, una denuncia planteada por los mismos terceros en contra del señor Juan de Dios Rodríguez y en contra también del presidente de la Junta Directiva, el licenciado Carlos Contreras, por el tráfico de influencias ejercido desde esa ocasión. ¿Qué resuelve la Honorable Corte Suprema de Justicia que ahora se impugna de amparo? La decisión de remitir el expediente a el Congreso de la República para su prosecución. Y hay sentencias de esta Honorable Corte en la que se indica que la actividad de la Corte Suprema de Justicia no se limita a darle trámite simplemente a los planteamientos de antejuicio de los cuales conoce, sino que en su calidad de juzgador, la Corte Suprema de Justicia debe hacer un análisis del caso en dos sentidos, uno positivo y otro negativo. En sentido positivo debe analizar si los fundamentos de la denuncia o querella son suficientes como para establecer una relación que pueda ser sujeta de un levantamiento del antejuicio, que no le corresponde a la Corte Suprema de Justicia levantarlo en este caso, sino solo darle trámite para que sea el Congreso de la República que nombre la comisión pesquisidora y en consecuencia finalmente sea el Pleno del Congreso que conozca de levantar o no el antejuicio. Pero en sentido negativo también se ha indicado por esta misma Corte que es obligación de la Corte Suprema de Justicia analizar lo que establece el artículo 4 de la Ley en materia de antejuicio en cuanto a que verificar si no existen razones espurias, razones políticas o ilegítimas que determinen un curso contrario y por tanto se rechace estas diligencias. Pues bien, esto es lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia en el presente caso. En el informe circunstanciado que consta dentro del proceso, literalmente, solo leo el parrafito que dice nada más, que dice la Corte que tuvo a la vista para resolver la admisibilidad de las diligencias de antejuicio, estudió, determinó y consideró procedente a arribar a la conclusión de que en el presente caso la denuncia cumplía con los requisitos para realizar la averiguación respectiva. Es decir, que no es obligación que materialmente se consigne que se estudió el sentido negativo de la denuncia o querella en cuanto a determinar si habían o no razones espurias, políticas o ilegítimas como para rechazarlo, porque la consecuencia de analizar el expediente y encontrar una razón o varias razones de carácter político, espurias o ilegítimas, es que la Corte deba rechazar esas diligencias, in limine. Por tanto, al hacer el estudio, la Corte consideró, y lo establece en su informe, que efectivamente encontró razones fundamentadas, es decir, en el sentido positivo, y por esa razón determinó llevarlas a delegar el trámite al Congreso de la República. Ahora bien, llama la atención los fundamentos del amparista y algunas deficiencias que esta honorable Corte no puede resolver. En primer lugar, en la petición de fondo número 2 del memorial de amparo, la amparista solicita
que se dejen sin materia las diligencias de antejuicio. Pero si vemos los siguientes memoriales que han presentado, varía su petición. Y en el último memorial presentado dice, ahora, como bien lo decía el señor secretario al hacer un resumen, pretende ahora, dice, que se restablezcan las garantías, cuando su pretensión inicial es que se dejen sin materia las diligencias de antejuicio, algo para lo cual esta honorable Corte no tiene competencia, porque esta honorable Corte debe estudiar, verificar si efectivamente los argumentos del amparista en cuanto a las violaciones constitucionales o de cualquier otra índole han sido violadas. Y si se establece de eso, por supuesto que la honorable Corte deberá otorgar el amparo. Pero pretender en la petición de fondo de su memorial inicial que se dejen sin efecto, que se dejen sin materia las diligencias de antejuicio, eso no es posible, no es competencia de esta honorable Corte. Dejar sin materia las diligencias de antejuicio será competencia del Pleno del Congreso, basado en un informe de la Comisión Pesquisidora, previo trámite de la Corte Suprema de Justicia hacia el Congreso de la República. Por lo tanto, esta deficiencia en su petición no es posible que esta honorable Corte la corrija. Si bien es cierto que la Corte debe estudiar en su conjunto las actuaciones, no es posible que se le corrija la plana pretender que se dejen sin efecto en materia de antejuicio. Pero otra deficiencia grave que contiene el memorial de amparo es que es obligación fundamental en el amparo que el amparista debe indicar las argumentaciones y los planteamientos de derecho en su memorial. Es decir, fundamentar por qué cree, piensa o argumenta que efectivamente hubo violación a sus derechos que considera violados. Pero solo manifiesta específicamente que hay una violación al artículo 4 de la ley en materia de antejuicio, sin argumentarlo. La argumentación la estamos haciendo ahora en favor de ella para demostrar que efectivamente no existe ninguna violación, porque el artículo 4 establece claramente el sentido positivo o negativo al que yo me he referido antes, en cuanto a que la Corte Suprema de Justicia debía revisar si no existían razones espurias, políticas o ilegítimas como para rechazar las diligencias y no remitirlas al Congreso. Pero no argumentar ni fundamentar en derecho su pretensión significa que una deficiencia que esta honorable Corte no puede suplirla. Ya casi para finalizar, debo decir que en relación a las pruebas, en nuestro memorial por el cual evacuamos las pruebas, hicimos ver la impertinencia de varios medios de prueba. Es más, la amparista se permite ampliar su memorial inicial de amparo y presentar nuevas pruebas en su memorial de ofrecimiento de pruebas, cuando no las había propuesto en su memorial inicial. Algo que no está establecido dentro del trámite del amparo. Un minuto para conclusiones, abogado. Finalmente debo decir entonces que presenta como prueba la resolución del recurso de revocatoria que motiva este amparo. Es decir, dice, señores magistrados, yo resolví la resolución, resolví la revocatoria, pero le consigna fecha 11 de agosto de 2016 y la notifica el 12 de diciembre de 2016. Con lo cual consideramos, no para este caso, sino para la Comisión Pesquisidora, que ha cometido un nuevo delito, que es el delito de falsedad ideológica. Termino diciendo, acotando nada más, que el proceso en contra
del señor Contreras ya está en investigación en el Ministerio Público. Por tanto, y en base a lo expuesto, en representación de los terceros interesados, respetuosamente solicito a esta honorable Corte que al resolver, en definitiva, se deniegue el amparo por notoriamente improcedente. Gracias. Muchas gracias, abogado Torres Orozco. Finaliza la audiencia con la participación del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del agente fiscal, abogada Sara Edith Zamora Ordóñez, quien actúa con su auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, honorable Corte de Constitucionalidad y terceros interesados presentes en esta sala de vistas. Tengan todos buenos días. Han quedado ampliamente reseñados los antecedentes que motivaron la interposición de la presente acción, por lo que en aras de la economía procesal seré breve en mi exposición. Constituye el acto reclamado en la presente acción la omisión que a juicio de la ministra de Trabajo concurre en la resolución emitida el 4 de enero de este año por la Corte Suprema de Justicia al calificar la viabilidad de las diligencias de antejuicio que fueron promovidas en su contra. Sin embargo, considera el Ministerio Público que al emitir la resolución con la cual se admitieron y se remitieron las diligencias de antejuicio, la Corte Suprema de Justicia sí cumplió con calificar la viabilidad de las diligencias de antejuicio, pues consideró que la denuncia que promovieron los solicitantes sí cumplía con todos los requisitos para ser sometida a la averiguación correspondiente, por lo que en ejercicio de las facultades que le son propias, específicamente lo de juzgar, consideró que lo correspondiente era remitirla al Congreso de la República para el trámite que establece la ley. En ese sentido, el Ministerio Público considera que la Corte Suprema de Justicia observó en todo momento lo que establece el artículo 16 de la ley en materia de antejuicio, el cual establece que una vez recibida la denuncia, si la Corte, en este caso la Corte Suprema de Justicia lo considera pertinente, debe remitirla al órgano que le corresponda conocer y, como dije en el caso concreto, al Congreso de la República. De manera que a juicio de esta representación, la Corte Suprema de Justicia sí analizó los hechos y sí consideró, fundamentó debidamente su resolución al considerar que era viable iniciar el procedimiento establecido en los artículos 16 al 20 de la ley en materia de antejuicio, lo cual consta y se establece plenamente al dar lectura a la resolución de 4 de enero del presente año, en la cual estableció que sí existían elementos que podían determinar que la señora ministra de Trabajo podría haber incurrido en algún ilícito, de manera que era viable iniciar el procedimiento y la investigación respectiva en su contra. De esa cuenta, no advierte el Ministerio Público ningún agravio de relevancia constitucional que amerite otorgarle la protección constitucional que solicita. Pues, como mencioné, la Corte Suprema de Justicia ajustó su proceder a lo que establece la ley y, con fundamento en la doctrina que incluso ha sentado esta honorable Corte, calificó la viabilidad de las diligencias, determinó que la misma no obedece a razones espurias, políticas o ilegítimas y por lo mismo dio el trámite que establece la ley. En ese sentido, ante ausencia de agravio, esta institución considera que el presente amparo debe denegarse, por lo que sí debe resolver esta honorable Corte a dictar la sentencia respectiva y emitir las restantes declaraciones que en derecho correspondan conforme lo establece la ley de la materia. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Zamora Ordóñez. Se clausura la presente audiencia. Buen día.